En todo el mundo, especialmente en las zonas más pobres y subdesarrolladas, el anuncio del Evangelio implica un compromiso con la realidad integral del ser humano. Existen problemas urgentes en la familia, en la juventud y en los derechos humanos en los cuales la Iglesia Católica brinda su servicio. Cristo nos dijo: «Id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación». Son muchos quienes continúan este mandato. Sus vidas son una motivación para acrecentar nuestro compromiso y generosidad con el trabajo de la Iglesia misionera en todo el mundo. Nací en el año de la independencia y, por lo tanto, en el año que inició la Guerra Civil de Angola. Prácticamente cada uno de nosotros sufrió una pérdida en la familia, una víctima de la guerra, del conflicto. Mi madre murió en 1992 y mi padre en el 94, por lo que nuestro hermano mayor quedó al frente de la familia. Trabajó como periodista para luchar por la libertad de prensa. En 1999 fue brutalmente asesinado. En aquel momento, los sentimientos de venganza embargaron nuestros corazones, aunque otros sentimientos también nos abrumaron. Después de la muerte de nuestro hermano, colocamos una placa en su tumba en la que se leía: «Dios perdona a sus asesinos, aunque no los conocemos personalmente». Haz que la sangre sacrificada se una a la sangre de las muchas otras víctimas de este conflicto angoleño, para que finalmente puedan convertirse en semillas de paz, de una auténtica reconciliación entre los angoleños. La historia de la familia de Domingos, un joven abogado de Luanda, es similar a la de muchas miles de familias angoleñas. Su generación apenas está comenzando a aprender a vivir en paz. Incluso los niños continúan dibujando imágenes de batallas y jugando a la guerra. Situado en el sudeste de África, la historia de este país está marcada principalmente por períodos de conflictos: la pelea con comerciantes de esclavos, la guerra de independencia de 14 años y la guerra civil de casi 30 años, que terminó en 2002. Trabajar por la paz, la reconciliación y la justicia sigue siendo un desafío que continúan enfrentando los angoleños. Angola es el quinto país más grande del continente africano después de Sudán, la República Democrática del Congo, Argelia y Libia. Su población de más de 16 millones de habitantes incluye 10 grupos étnicos. De forma paradójica, Angola es uno de los países más ricos de África, así como uno de los más pobres. Tiene los mayores yacimientos de petróleo al sur del Sahara, así como diamantes, mineral de hierro, cobre, oro, fosfato y uranio. Y todavía alrededor del 70% de la población vive con menos de $1 al día. El primer europeo en llegar a esta tierra en 1482 fue el explorador portugués Diogo Zau. Los comerciantes portugueses comerciaban marfil y oro con los nativos para poco a poco expandir el poder e influencia de Portugal, hasta que en 1574 forzaron a sus gobernantes a reconocer la supremacía de Lisboa. El comercio de esclavos empezó poco después e involucró deportaciones a gran escala, principalmente a Brasil, República Dominicana y Cuba.
ganando Luanda la vergonzosa reputación de ser uno de los mayores puertos de embarque de esclavos del continente. Los portugueses hicieron una división de la población en nativos, asimilados y civilizados. Los nativos eran africanos sin educación portuguesa. La gente podía pasar de la categoría de nativos a asimilados cuando cumplían con el 4º grado, así como adoptando las costumbres portuguesas. En 1975, alrededor del 90% de los angoleños eran analfabetos. La Guerra de Independencia de Angola se inició en 1961. Duró 14 años y terminó en 1975, cuando Angola se convirtió en uno de los últimos países de África en conseguir su independencia. Poco después se inició una guerra civil entre las fuerzas MPLA del gobierno y las guerrillas de la FNLA y de la UNITA. Los marxistas MPLA, partido fundado por Agostinho Neto, primer presidente de Angola, tuvieron el apoyo de la URSS, Cuba y China. Por su lado, UNITA fue apoyado por la República de Sudáfrica, Zaire y los Estados Unidos. Durante casi 30 años, Angola fue otro peón de la Guerra Fría. Fue una guerra ideológica entre dos mundos. Fue una guerra por la riqueza y la influencia, por el estatus, por el petróleo. Como alguien dijo, si el país hubiese sido pobre, la guerra aquí no habría durado tantos años. Mi padre murió en la guerra. También perdí a un hermano. Solo encontramos su esqueleto. No sabemos cómo murió, pero sabemos que se lo llevaron de nuestro lado para trabajar con el partido de la oposición. Solo más tarde nos dimos cuenta que cuando tenía 16 años lo reclutaron en el ejército, porque el servicio militar era obligatorio desde los 16 en adelante. Fui testigo de la desaparición inesperada de mis amigos, personas que murieron en condiciones abominables, situaciones inhumanas, porque la guerra conduce a todo tipo de maldades: hambre, pobreza, desorden, falta de honradez, ruptura de la unidad familiar. La guerra no tiene consecuencias positivas, solo negativas. Son solo consecuencias negativas. Las consecuencias negativas de la guerra dejaron su marca en la libertad religiosa. Angola fue el primer país subsahariano en recibir el cristianismo, mientras que el primer nativo fue bautizado en 1491. Con la toma del poder de los comunistas del MPLA y el estallido de la guerra civil, comenzaron tiempos difíciles para la Iglesia Católica de Angola, de casi 500 años de existencia. Todas las escuelas se nacionalizaron en 1975. Los seminarios se cerraron. Las emisoras de radios católicas se vendieron. Las procesiones religiosas se prohibieron y el país fue inundado con propaganda atea. Cuando la Guerra de Independencia se inició en 1961, las autoridades portuguesas encarcelaron a muchos párrocos que apoyaban la independencia de los territorios. La Iglesia Católica y la mayoría de los cristianos se convirtieron pronto en los defensores de la gente en asuntos relacionados con el logro de la independencia.
Cuando éramos una colonia, el gobierno de Portugal no permitía que la Iglesia interfiriese en el mundo social o político. Cuando llegaron los marxistas, prohibieron que la Iglesia se involucrase en cualquier asunto, ni educación, ni salud, ni trabajo social. No podíamos tener encuentros fuera de la Iglesia y además tuvimos que pelear para mantener nuestra libertad de culto. La gente nunca se fue. The people never went away. Por ejemplo, vimos cómo personas jóvenes arriesgaban sus vidas para llevar el catequismo, animar a grupos de jóvenes, a pesar de los muchos peligros y de las sospechas que los grupos de personas reunidas levantaban en el estado de guerra de ese momento. Conocimos personas que al encontrarse en tales situaciones dejaron atrás todo lo que tenían en casa y se fueron a la iglesia sabiendo que allí encontrarían la fuerza para todo lo que viniese, para afrontar todas las dificultades. Todo esto marcó nuestra fe. Durante la guerra, cuando el Estado confiscó todas las estructuras de la iglesia debido al conflicto UNITA-UNPLA, se levantó una escuela temporal aquí. Las guerrillas estaban cerca y las batallas tuvieron lugar alrededor de la misión. Las personas se sentían amenazadas, de modo que huyeron. La misión fue entonces demolida y abandonada. Casi 20 personas murieron en un día durante aquel ataque. Con el estallido de la guerra civil, muchos misioneros, particularmente portugueses, fueron forzados a abandonar el país. Muchos arriesgaron sus vidas y se quedaron en un país envuelto en la guerra. El padre Gil fue uno de los que permanecieron allí con la gente de Huaco Cungo durante todo el período de la guerra civil. Nuestro coche sirvió para ayudar, por ejemplo, a transportar a los enfermos al hospital. Gracias a Dios, nuestro coche nunca pasó por encima de una mina terrestre. Uno debía tener cuidado con las minas terrestres, por lo que los catequistas siempre nos advirtieron sobre ellas. He estado en Angola desde 1982. Soy portugués y llegué aquí con el deseo de hacer el bien, una forma de compensar por lo que hicieron los colonizadores. La independencia era algo que valía la pena apoyar, algo que podemos agradecer a Dios que permitió que sucediese. Simplemente creíamos que teníamos que ayudar a la gente. Había una necesidad real y gracias a Dios, Él nos protegió y no nos secuestraron, como sucedió a muchos otros aquí. Hubo un periodo en el que muchas personas huyeron de este lugar debido a la guerra, pero los hermanos, sobre todo el padre Gil, siempre permanecieron aquí. Se quedaron por causa de su fe, a pesar de las consecuencias que les podría haber acarreado. Hubo una época en la que no podías viajar en coche. Sin embargo, el padre Gil tenía una bicicleta desde los días en los que se podía pedir una y viajaba en ella. Yo trabajaba en las granjas en esa época. Con frecuencia lo veía en su bicicleta de camino a celebrar un bautizo o una misa. Eso lo recuerdo con claridad.
Comenzaron los ataques en los pueblos, fueron quemados, lo que era muy peligroso, ataques en las carreteras, ataques a los coches, minas terrestres. Después siguió una ola de secuestros, principalmente por motivos propagandísticos. La razón era demostrar que las guerrillas eran fuertes y que podían hacer cualquier cosa que quisiesen. Durante la guerra, nuestra misión estaba localizada a 280 kilómetros de Luanda, pero teníamos que ir a Luanda por todo lo que necesitábamos: comida, aceite, diésel. No había nada aquí. Cada viaje era un problema, lo terminásemos o no. Aquel día viajábamos en una columna militar formada por alrededor de 80 camiones. Por alguna razón desconocida, insistieron en que yo condujese primero. El ataque vino tan pronto como yo había pasado y los 80 vehículos quedaron detrás de mí. Los quemaron todos cuando se pararon, todos. En mi camino de regreso, una semana después, me encontré con una escena no muy agradable, sobre todo el hedor de los cuerpos que todavía no habían sido enterrados. Un total de 47 misioneros perdieron la vida durante la guerra, a manos de ambos lados del conflicto. Entre los asesinados estaba el obispo Umbanza Congo y Alfonso Nteka. 68 misioneros y hermanas fueron secuestrados por las guerrillas y tomados como rehenes durante meses. Tuvimos un párroco que fue asesinado en la calle. Lo asesinaron porque era conocido por su trabajo con los jóvenes. Tuvimos 2 párrocos que encontraron su final en plena carretera. Estaban en su camino para servir a las comunidades. Eran fácilmente identificables como párrocos, pero de todas formas fueron asesinados. No es necesario mencionar a los muchos catequistas a los que también mataron. ¿Por qué? Porque decían la verdad. Quien vive su fe de forma honesta es una molestia. Quien sigue a Cristo es una verdadera molestia porque presenta la verdad, porque realiza actos de amor, de modo que si alguien lleva odio en su corazón, esa persona se vuelve molesta, porque la postura de la Iglesia durante la guerra siempre fue recordar a todo el mundo que la situación no era normal, que era maligna. Esa fue una postura difícil. Pero la Iglesia cambió durante aquel tiempo y su voz se hizo incluso más profética. El papel de la Iglesia Católica durante la guerra angoleña fue fundamental. El rol social, el apoyo espiritual, humano, humanitario. Las iglesias siempre se llenaban completamente de gente. La Iglesia predicó muchas homilías apoyando el inicio del proceso de reconciliación angoleño. Llevó algún tiempo. Hubo momentos en los que el gobierno no estaba preparado para aceptar el papel de la Iglesia Católica en este asunto. Sin embargo, lo que es cierto y lo que creo es que ese papel fue fundamental y contribuyó al logro de la paz social. La Iglesia dio lecciones de moral a la gente, moralización, educación y sobre todo asistencia social y evitar malentendidos instigados por los soldados. Sé que las palabras dichas por los párrocos se escucharon, incluso por aquellos del otro lado. Aquí la Iglesia jugó un papel fundamental.
La visita del Papa Juan Pablo II en 1992 fue muy significativa para los angoleños durante las celebraciones de los 500 años del cristianismo en el país. El peregrinaje tuvo lugar poco después de la firma del acuerdo de paz entre las fracciones enfrentadas, en un momento de gran esperanza para la paz permanente. Estuvo aquí durante 10 días. Fue su peregrinaje en África más largo y visitó muchas ciudades. Hubo un gran entusiasmo, un entusiasmo increíble, aunque había escasez de todo. Sobre todo los cristianos obtuvieron confianza en sí mismos y un gran consuelo con la visita del Papa a un país que era peligroso, muy peligroso de hecho, e incluso así vino aquí y vivió con esta gente. Hubo muchos encuentros. Asistieron más de 1 millón de personas a la misa principal en Luanda. El Papa era, de hecho, el padre de la Iglesia. Mi padre dejó buenas directrices. Los corazones casi explotaron de amor. El Papa era verdaderamente un Papa de la paz. Incluso hoy, viendo sus fotografías, siento emoción y alegría, casi como si él estuviese con nosotros. Dejad que el doloroso tiempo de desolación quede en el pasado. Rechazad las tentaciones que llevan a prolongar el conflicto armado, fuente de destrucción y de sufrimiento vano. Guerra nunca más, guerra nunca más. Paz para Angola para siempre. La guerra estalló una vez más después de las elecciones y resultó ser incluso más cruel que la anterior. La guerra civil de Angola terminó finalmente en 2002, después de 10 años de lucha y tras la muerte del líder de la guerrilla UNITA, Jones Savimbi. De acuerdo con las estimaciones, por lo menos 500.000 de angolenses fueron asesinados en los 27 años prácticamente ininterrumpidos del conflicto. No hay forma de calcular el sufrimiento de los innumerables mutilados por las minas terrestres, los huérfanos, viudas y los 4 millones de refugiados y personas desplazadas de forma interna. Esa guerra fue terrible. Hay un cementerio memorial no muy lejos de aquí, donde están enterradas casi 70.000 personas que murieron durante la lucha. La ciudad era simplemente una pesadilla. Los cuerpos fueron enterrados aquí, en la ciudad. Después llegó el tiempo de la exhumación, cuando los restos se trasladaron al cementerio memorial.
Durante ese tiempo, la gente empezó a llorar. Dos generaciones no conocieron la paz. No hay razón para sorprenderse de que el índice de crímenes sea alto y los ataques frecuentes. Estas personas no conocieron otra forma de vida que no fuese la guerra. Matar a un ser humano no es un problema, aunque no haya beneficio a ganar. Matar a un pollo es al menos útil, una comida. Ese es el resumen de toda la moralidad destrozada por la guerra. Se les enseñó a matar. Quizás no fuesen conscientes de lo que eso significa. Fueron capturados y reclutados en el ejército siendo gente joven, adolescentes, sin preparación alguna. Simplemente les enseñaron a disparar. La guerra también dejó tras su paso 80.000 civiles heridos por minas terrestres y minas antitanque. Angola continúa estando entre los países con más minas del mundo. Según las estaciones del gobierno angoleño, más de 7 millones de minas antipersonas siguen sin ser descubiertas y están activadas. Y más de 2 millones de angoleños viven en zonas minadas. Se suponía que Angola destruiría todas sus minas terrestres para el año 2013. Sin embargo, según la Organización de Estudio de Impacto de Minas, Landmine Impact Survey, al paso que van ahora, en la que muchas organizaciones internacionales están involucradas, limpiar las minas terrestres de Angola llevará otros 130 años. Esta zona es un campo de minas. Estas zonas son lugares que hemos limpiado de minas. Este símbolo rojo que puede ver significa que una zona que estaba minada se ha limpiado y las minas se han destruido. También puede ver zonas agrícolas. Este símbolo indica un accidente. Un muchacho que buscaba grillos pisó una mina y murió. Logramos destruir 2 minas antipersona y 3 minas antitanque, así como 8 minas fallidas durante 95 días de trabajo. Los efectos de una guerra interminable no son solo los cientos de miles de vidas perdidas, los incapacitados o mutilados, los campos de minas desconocidos y la infraestructura destruida, sino también las consecuencias sociales que son incluso más difíciles de reparar. Un índice de 30% de analfabetas, un sistema de salud endeble, corrupción, desempleo, violencia, así como el incremento de la brecha entre ricos y pobres. Hay gente hoy en día que come caviar en el almuerzo, mientras otros no pueden comprar una barra de pan para sus hijos. El mayor problema no es, sin embargo, la pobreza, sino la carencia de perspectivas de futuro para el día siguiente. Parece impensable que hoy un hombre que roba un pollo pueda pasarse 5, 6, 7 años en prisión, mientras otros roban tanques de petróleo y andan libremente. Hay policías que hoy matan y mañana están libres. La Iglesia Católica está llamada a hablar de estas injusticias más que nunca. La brecha que separa a los ricos de los pobres cada vez es más grande. De hecho, algunos, muy pocos, son inmensamente ricos, mientras el resto, que conforman la mayoría, continúan viviendo con menos de $1 o $2 por día.
de quem precisa. La impaciencia de los necesitados podría llevar a una explosión de resentimientos que siguen existiendo. No es posible decir que la paz de Angola sea estable. Dizer que a paz de Angola seja já estável. La Iglesia Católica, que forma el 55% de la población, también tuvo que afrontar las consecuencias de la guerra. Su estructura organizacional ha sido destruida. Hay parroquias de 20.000 fieles que solo tienen un párroco. En muchos lugares la fe solo sobrevivió gracias a la dedicación desinteresada de miles de catequistas laicos que con frecuencia dirigieron extensas comunidades, las evangelizaron y proporcionaron apoyo espiritual en la fe. La mayoría de iglesias y edificios parroquiales fueron demolidos, incluyendo hogares y escuelas de la misión. Sin el apoyo de la Iglesia Universal, es difícil imaginar que estas ruinas y comunidades debilitadas se puedan reconstruir algún día. La catedral fue destruida por completo y el seminario estaba sin techo, puertas ni ventanas. Estaba severamente dañado. Más tarde se quemó el obispado por completo porque el obispo fue secuestrado por las guerrillas. Incluso colocaron minas para volar los muros. As igrejas foram profanadas. La iglesia fue profanada. Hicieron de todo en la iglesia cuando el comunismo era muy fuerte. Lanzaron las cruces fuera. En una iglesia destruyeron el tabernáculo. Se dice que le dispararon. Establecieron su cuartel general en la iglesia, dentro de los terrenos de la misión. Nuestros hogares están prácticamente destruidos. Desde el inicio estuvimos muy bien asistidos por ayuda a la iglesia necesitada. Puedo decir que el 60% de las iglesias todavía necesitan reconstruirse. La iglesia crece debido a su solidaridad universal. Mucho me gustaría que la iglesia angoleña creciese por su cuenta, aunque nunca será capaz de renunciar a la ayuda exterior de la iglesia universal. En cada paso del camino pedimos que vengan más misioneros. Angola necesita la evangelización. Para que venham mais missionários para aqui. Angola ainda precisa de evangelização. Nina Alemanha lifumanyise, aliyapula nikumia kaliese. Uchini wetu neza mulizambi, yose wanigilili kashi. Anakise zambi uhasa Yesu, Tata, Mwana na Espírito Santo. Amen. Muito bem. Muchas directrices importantes, tanto para el país como para la Iglesia, que todavía luchan con las consecuencias de la guerra y los retos de la libertad, fueron establecidas por el Papa Benedicto XVI durante su visita en marzo de 2009. Fue recibido por los angoleños con gran entusiasmo. El Papa mostró una gran valentía al señalar la responsabilidad del gobierno por la justicia social. No podemos quedarnos cortos en nuestro papel profético de señalar a aquellos responsables de algunas plagas que deben terminar, tal como la plaga de la injusticia, la plaga de la corrupción, la plaga del desempleo. La Iglesia debe continuar exponiendo de forma valiente las cosas que no funcionan. Continuar con coraje a denunciar las cosas que no van.
Yo creo que la visita del Papa Benedicto XVI fue una bendición para Angola en aquel momento. Porque el pueblo angolano, de un modo general, La gente angoleña, y más especialmente la Iglesia, necesitaba un impulso, alguien con una autoridad moral como el Papa, para ayudarles a liderar la nación mientras dan sus primeros pasos que determinarán la dirección del desarrollo del país. a nação nesses primeiros passos que está a dar rumo ao desenvolvimento. La sociedad reacciona de forma diferente desde la visita del Papa. Es una sociedad que tiene una voz, que no era el caso en 1992, cuando las personas todavía estaban asustadas. Todo comenzó a cambiar desde la visita del Papa. Durante su visita a Angola, Benedicto XVI subrayó la unidad. La unidad real solo puede dar frutos si está precedida de una conversión, una transformación de los corazones y una nueva forma de pensamiento que proviene del poder del amor de Dios. A pesar de las heridas del pasado, contra las que Angola continúa luchando, la Iglesia de Angola sirve como ejemplo de resurrección real, una fe pascual sostenida por la cruz, una fe que perdona y busca la unidad, una fe que es inocente, entusiasta y verdaderamente llena de alegría africana. La venganza no conduce a ninguna parte. Uno debería devolver lo malo con algo bueno. Solo entonces seremos capaces de avanzar. La mayor fuerza de los cristianos es la oración, una oración constante por la paz en nuestro país. La Iglesia trabaja por la unidad para asegurar la justicia y de este modo llevar la paz a África, de tal manera que podemos ser agentes, portadores de la luz y la sal de la tierra. Esto no es fácil, queridos, no lo es, pero ese es nuestro programa. Ese es el desafío al que nos enfrentamos para garantizar que Angola y otros países africanos, así como el resto del mundo, nunca más tengan que pasar por lo que pasamos en nuestro país durante más de 40 años.
Africa,